Nada, al contrario, intenté ayudarla, pero por los nervios y por el miedo que yo tuve en ese momento y por la persona que me estuvo, acusando en ese momento de que yo había cometido el crimen, fugué, con los nervios, el pánico que tuve en ese momento, lo único que hice fue escaparme porque me estaba indicando como que si yo hubiese cometido el acto. ¿Quién te sindicó? Pasó un joven que estaba corriendo y él me dijo, tú la estás golpeando, y yo le dije, no, no. Y entonces él repitió, tú la estás golpeando, y le dije, no, más bien llama a una ambulancia. Dije, repetí como 3 veces ambulancia, y lo que él hizo fue alejarse un poco más. Me dijo, la has pegado, y yo, no, no, no. Y entonces como se iba alejando más y yo estaba solo con ella, lo único que atiné en ese momento, o por los nervios y por el miedo que tuve en ese momento, fue correrme. Dejarla, irte. O sea, ¿ella ya estaba fallecida? No, no, aún estaba con vida. Y no entiendo por qué no persististe en ayudarla a ella si todavía estaba con vida. ¿Por qué la dejaste a su suerte? Porque si la dejabas tú sabías que ella iba a fallecer. El joven que estaba ahí, o sea, estaba como a unos 3 metros, o sea, y de ahí, o sea, como que me estaba echando la culpa a mí, y entonces... Pero estaba la vida de por medio de ella, que era más importante en ese momento, ¿no? Sí, obviamente, pero en ese momento no pensé, o sea, me bloqueé totalmente, y lo único que hice fue, espantarme en ese momento, sentir nervios, porque yo soy bastante nervioso, pero en ese momento sentí pánico, o sea, por lo que me estaban diciendo a mí, o sea, de que yo había sido... Tú viste, porque tú señalas que ella fue asaltada, ¿no es cierto? Sí. ¿Para robarle? ¿Para qué? La iban a robar en ese momento, pero o sea, lo que yo hice fue defenderla bueno, intervine en ese momento. ¿Y no recibiste una herida de parte de los agresores? ¿Cómo interveniste? Eso quería preguntarte. ¿Cómo hiciste? ¿Qué pasó? No, obviamente, como eran dos, o sea, el sujeto que estaba al frente mío me mostró una pistola y me la puso en la frente, y entonces lo que cualquier ser humano, o sea, es sentir miedo con una pistola en la frente, y o sea, ahí fue donde totalmente ya me empecé a bloquear, porque o sea, con un arma en la frente tuve más miedo aún. Claro. Ya, pero ahí todavía ayudaste a ella porque ellos han huido, la han dejado. ¿Se fueron? Sí. ¿Llegaron a robar o no? No, bueno, solo el sujeto que estaba delante de ella, o sea, fue la que le clavó el cúter, y entonces se metieron por los carros, porque habían 3 buses escolares, y entonces se metieron entre el primer y el segundo carro, y luego, o sea, yo me quedé solo con ella. Entonces cuando intenté, me acerqué a ella, traté de taparle el chorro de sangre que salía por su cuello, y de ahí entonces ahí fue cuando pasó el joven, y ahí tuve más miedo yo, porque él me estaba diciendo que le había golpeado porque no había visto, o sea, lo que en realidad estaba pasando en ese momento. ¿Ya? ¿Y tú la cogiste? ¿La abrazaste? ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Por qué había sangre en tu casa? Esa sangre es mía, o sea, es porque de ahí luego, o sea, cuando yo corrí, o sea, hasta la avenida Universitaria, y nadie me quiso, o sea, parar un taxi, y entonces corrí hasta Metro de la Marina, y de ahí recién tomé un taxi para mi casa, y yo, o sea, cuando llegué a mi casa di, o sea, varias vueltas en mi cuarto, y entonces yo me sentía culpable por no poder haberla abandonado. Ajá, y de ahí entonces como que sentimiento de culpa, o sea, que yo, o sea, por mí, por no tener más valor en ese momento, o sea, Carla estaba así, y entonces lo único que hice fue, o sea, hacerme daño yo mismo. O sea que esa sangre es tuya, es del brazo. Sí, es mía. ¿En qué brazo fue? En el izquierdo. Bueno, eso se podrá, la policía podrá verificar realmente con una pesquisa con un análisis de sangre, ¿no?